Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sesión de nuestros videos dedicados a la ecuación de la circunferencia. Lo que vamos a ver en este pequeño video es cómo pasar de la forma ordinaria, de la forma dibujable de la circunferencia a la forma inútil o a la forma general. Y también el proceso contrario, es decir, cómo partir de la forma inútil para recuperar los parámetros que nosotros necesitamos para hallar la gráfica de una circunferencia. Y aquí tenemos dos ejemplos, cada uno de ellos en uno de los sentidos que ya les había indicado. Vamos a pasar primero de la forma ordinaria a la forma general. Recuerden que la forma ordinaria es la forma útil para poder hallar los parámetros de la circunferencia. Si recuerdan del video anterior, podemos deducir que el centro se encuentra en 3, menos 5, se invierten los signos, y que el radio es la raíz cuadrada del número que tenemos del lado derecho. En este caso sería 3. Pero vamos a pasarlo a su formato general, a la forma en que más comúnmente nosotros podemos encontrar la forma de una cónica. Recuerden que eso es algo común a la ecuación de la recta, cuya forma general era ax más by más c igual a 0, y teníamos también una forma general para la parábola, dependiendo si fuera vertical u horizontal, ¿no? Pues vamos a ver la forma general de la circunferencia. Y para ello lo único que tenemos que hacer es resolver las operaciones pendientes. Vean que tenemos dos binomios, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollarlos, eso pues es muy fácil. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que en este caso es 9. Y hacemos lo mismo con la variable y, sería y cuadrada, el doble de 5 por y es 10y, y el cuadrado de 5 pues sería 25. Ese 9 que está sumando del otro lado, ese radio al cuadrado, lo voy a pasar de signo contrario. Recuerden que toda forma general está igualada a 0 y está ordenada dependiendo de los exponentes de las variables. De modo que voy a dejar o voy a privilegiar las primeras posiciones para las variables cuadráticas y luego las variables lineales, ¿no? Que sería menos 6x y más 10y. Y por último, haremos un total de todos los términos independientes, que serían 9 menos 9, fíjense que se cancela y solo nos dejaría al 25. Esa es la ecuación general de esa circunferencia. Vean que de algún modo se han disuelto los parámetros dibujables, las coordenadas del centro y la longitud del radio. Y entonces este formato igualado a 0, que es la tarjeta de presentación más común de la circunferencia, a veces suele escribirse o suele aparecer de esta forma en los libros, ¿no? Más dx más cy más f. ¿Eso qué significa? Que a una ecuación de la circunferencia lo que la caracteriza o lo que la define son los compañeros de la x, los compañeros de la y el término independiente. Es decir, tiene tres parámetros en su ecuación general. Fíjense que el término x cuadrada y y cuadrada siempre debe de aparecer. En algunos formatos generales de la circunferencia suele aparecer un coeficiente o un número acompañando a la x cuadrada y y cuadrada. Veremos más adelante que si ese número existe, debe ser el mismo, tanto en la x cuadrada como en la y cuadrada. Esa es una buena pista para saber que se trata de una circunferencia. En este caso, los dos coeficientes son iguales y son 1. Bueno, entonces ya que tenemos la forma general, el primer camino detallado, vamos a ver cómo recuperamos la información. Digamos que el primer ejercicio nos dice cómo se pierde la información dibujable y vamos a ver cómo recuperarla si fuera el caso que solo conocemos la forma general. Y el método para lograrlo será el que seguiremos para todas las cónicas, para la parábola, para la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Es decir, completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero tenemos que aislar a las variables, juntando x con x y y con y. Fíjense que mañosamente dejo un espacio, luego acomodo los términos de la variable y. Y el término independiente se pasará del otro lado, en este caso el 13 castigado en el signo. ¿Por qué he dejado un espacio? Bueno, porque completar el trinomio cuadrado perfecto, precisamente como su nombre lo sugiere, es de 2 a ser 3, completar una terna tanto en la variable x como en la variable y. ¿Quién es ese que nosotros vamos a agregar? Bueno, tiene que ser un número al cuadrado, y ese número que se eleva al cuadrado es la mitad del término central. La mitad de 4 es 2.
¿Por qué hacemos eso? Bueno, estamos tratando de seguir el camino contrario del ejercicio de arriba. Y recuerden que cuando ustedes desarrollan un binomio al cuadrado, en el término central decimos el doble producto del primero por el segundo. Luego entonces, si voy yo en el camino contrario, en lugar de decir el doble, digo la mitad. Eso mismo haré yo de este lado. Le voy a sacar la mitad al término central, que es 5. Fíjense que estoy haciendo trampa si yo agrego del lado izquierdo dos cantidades que no existían. Para que esa trampa se compense, del lado derecho tendré que hacer lo mismo. Es decir, agregar las mismas cantidades al cuadrado para que esta balanza pues no se pierda su equilibrio, ¿no? ¿Qué hago con estos tres? Bueno, recordar que esos tres vienen de un binomio al cuadrado. Ese binomio puede ser una suma o una resta. Recordemos que ese signo lo haré del término central, de modo que aquí será un binomio en resta y del otro lado, por las razones semejantes, el término lineal es positivo. Eso me dice que es una suma. La resta y la suma de quiénes, de las cantidades que aparecen elevadas al cuadrado. En el trinomio, fíjense que en este caso sería x y en el segundo término 2. En el caso de la variable y, quien está elevada al cuadrado es la y de este lado el 5. No hago las cuentas, pues no escribo aquí el número al cuadrado, sino solamente lo expreso. Y del otro lado si hago las cuentas, porque algo tendré que hacer con ese menos 13. Ese menos 13 le vamos a sumar 2 al cuadrado 4 y 5 al cuadrado 25. Y fíjense que del lado izquierdo nosotros ya casi hemos terminado, porque ya tenemos los dos binomios elevados al cuadrado que caracterizan la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. De modo que el total de las cantidades de la derecha me darán el radio al cuadrado. Vean que aquí, si a 13 negativo le quitamos 4, me queda menos 9. Esos 9, si se los restamos a 25, nos daría 16, ¿no? ¿Y a qué forma he llegado? Bueno, a una forma útil, porque si nosotros recordamos de los videos anteriores, nosotros podemos rescatar directamente de esa ecuación que las coordenadas de su centro están en más 2, menos 5 y por supuesto que su radio es exactamente igual a 4, a la raíz cuadrada del número que está del lado derecho. Entonces aquí tenemos detalladas las dos maneras en las que nosotros podemos proceder de la forma ordinaria a la forma general. Generalmente este procedimiento de completar el trinomio cuadrado perfecto es el más utilizado, aunque, bueno, si bien es cierto, para la ecuación de la circunferencia existen unas fórmulas que nos impiden, que nos permiten, saltarnos este procedimiento si es que se nos olvidara. Lo que tenemos que pagar a cambio es memorizar esas fórmulas. Se las voy a anotar y vamos a probar que también funciona. Lo voy a hacer con el ejemplo de arriba y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿no? Recuerden que la forma general de la circunferencia es esta, que vamos a llamar D al compañero de la X, E al compañero de la y F al sin compañero. Si nosotros quisiéramos pasar de esta forma general a las coordenadas directas del centro y el radio, tendríamos que usar estas ecuaciones. Recuerden que el centro de la circunferencia es h, k, ¿no? Y lo que nos dicen es que la coordenada x del centro uno la puede encontrar cambiándole de signo al coeficiente d y dividiéndolo entre 2. Y que el parámetro k es hacer lo mismo pero con el compañero de la x, cambiarle de signo y dividirlo entre 2. En el caso de nuestra forma general, fíjense que la letra d es el compañero de la x, menos 4. No solo el número, sino con todo y su signo. De modo que este menos significa cambiarle de signo a menos 4, entonces ponlo como más 4 y sácale la mitad, que me daría 2. Y lo mismo voy a hacer con el compañero de la y, que fíjense que en este caso es más 10, le cambio de signo, eso significa el menos, y luego lo partimos por la mitad, y nos da menos 5. De modo que globalmente el centro sería 2, menos 5. Fíjense que eso es consistente con lo que nosotros habíamos obtenido por el método de completar el trinomio cuadrado. ¿Cómo encuentro el radio? Que es el otro parámetro que me falta. Bueno, pues se aprenden esta formulita, raíz cuadrada de d cuadrado más c cuadrada menos 4f, fíjense que está medio fea, y al final todo entre 2.
¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, sacaré la raíz cuadrada de d al cuadrado. Recuerden que la d era menos 4, aunque sea negativa, al cuadrado siempre da positivo y eso es 16. E cuadrada es 10, al cuadrado son 100. Y tendré que restarle 4 veces la f. Fíjense que aquí ese menos siempre debe de aparecer y la f tiene signo positivo, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque si la f fuera un número negativo, fíjense que esto se volverá una suma. Eso es importante. En esta raíz a veces se suma todo y a veces hay una resta. Todo depende del signo de f. Voy a borrar por aquí para terminar nuestra operación. Le decimos adiós a la parábola y vean que a la hora de empezar a sacar los totales nos quedaría 116 y el producto de 4 por 13 son 40 más 12 son 52, ¿no? Y eso lo vamos a dividir entre 2. Y entonces lo que nos va a quedar es 116 menos 52. Fíjense que si le quitamos 50 serían 66 menos 2, 64, ¿no? Sería la raíz de 64 entre 2. Ese 2 va fuera de la raíz, se saca hasta el final. Y la raíz de 64 es 8 y ahora sí la mitad es 4. Tal como nos lo había arrojado el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cuál es el método que más conviene? Bueno, el que sea de su agrado. Si usted no se olvida nunca de cómo completar el trinomio cuadrado perfecto, que a mí me parece más fácil de recordar, bueno, siga este método. Y si usted se le olvida, bueno, pues apúntese por ahí las 3 ecuaciones que nos permiten hallar los 3 parámetros importantes de la circunferencia, ¿no? Es decir, las coordenadas del centro y la longitud del radio. ¿Sí? Bueno, vamos a parar hasta aquí este video, donde se detallan estos 2 caminos para tratar en los siguientes pues, ejercicios un poco más emocionantes, pero del mismo tema, es decir, de la circunferencia. Nos vemos en el siguiente video.